Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Hola lectores, por fin llegamos. El último capítulo del primer episodio, y justo a tiempo. La verdad, no puedo creer que me haya llevado 8 capítulos terminarlo, pero por fin puedo terminarlo y pasar a otros episodios. ¡Genial! De todos modos, pasemos a un tema más apasionante. Los resultados de la última votación. Me complace mucho decir que, por una mayoría aplastante, Abra fue la ganadora de la votación. No voy a mentir, estoy muy aliviada por cómo salió. Estoy deseando añadirla a esta historia y empezar a usarla en mi Nuzlocke. Solo espero poder mantenerla con vida hasta que sea una Alakazam, porque entonces será increíble. Por último, quiero agradecer enormemente a todos los que han apoyado esta historia revisándola, siguiéndola y marcándola como favorita. Significa mucho para mí, así que gracias y, por favor, sigan así. Por favor, recuerda que Pokémon no es mío, pero Mewtwo sí, y espero que disfrutes este capítulo. Pokémon. Te elijo. Parte 8. Sinceramente, Nolan nunca se había sentido tan asustado en toda su vida. El chico rubio se esforzaba al máximo para mover las piernas, solo para mantenerse a la cabeza de la bandada de Spearows, que se acercaba rápidamente tras él y el resto del grupo. Aún tenía a Meadow fuertemente aferrado en sus brazos, y el pequeño animal tipo hierba, que gemía y se acurrucaba contra su cuerpo, asustado. A su lado, con una expresión de terror puro plasmada en su rostro, estaba Ash con Pikachu aún agarrado. Al igual que Nolan, el chico de cabello negro también corría tan rápido como le era humanamente posible, sabiendo que su vida bien podría depender de ello. Pikachu también parecía bastante aterrorizado, y con razón. El rebaño se estaba acercando a ellos. ¡Ay, Nolan! Lo siento mucho. Gimió Ash de repente mientras los dos chicos continuaban con su improvisada carrera, apenas logrando mantenerse por delante de la horda salvaje. El chico rubio le lanzó a su mejor amigo una mirada desconcertada. Al verla, Ash explicó antes de que el chico rubio pudiera preguntarle de qué hablaba. Si no le hubiera lanzado esa piedra al primer Spearow, nada de esto estaría pasando. Exclamó Ash con tristeza. Nolan apenas resistió el impulso de darse una palmada en la frente. Aunque sabía que Ash tenía razón, técnicamente, no era el momento de culpar a nadie. Tampoco le gustaba que Ash pareciera tan asustado por su reacción a su disculpa. Por un momento, Nolan tuvo que pensar por qué, entonces la respuesta lo golpeó, y Nolan de repente se sintió enfermo. Todo el día había estado criticando y gritando a Ash, expresando constantemente su frustración por cómo el chico de pelo azabache estaba arruinando su primer día como entrenadores Pokémon y cosas así. Sabía cómo era Ash. Torpe e impulsivo, con facilidad para meterse en problemas, pero también tenía un corazón de oro. No intentaba arruinar nada a propósito, y Nolan debería haberlo visto. Debería haber sido más comprensivo y empático, debería haber comprendido que Ash simplemente estaba teniendo un mal día. No debería haberle reprendido por cada pequeño detalle que no salía bien. Ash estaba lejos de ser perfecto, pero Nolan también. Sabía que quería que todo fuera perfecto, pero eso simplemente no era posible, así que no debería haberse desquitado con su mejor amigo. Un mejor amigo que ahora parecía aterrorizado de que volviera a gritarle. Una culpa horrible burbujeó en su estómago al pensar en lo duro que había sido con Ash hoy. Sabía que le debía una disculpa a su mejor amigo. Ash, Nolan respiró hondo mientras seguían huyendo, sabiendo que no era el momento de decir todo lo que quería, pero que tenía que decir algo. No fue tu culpa. No podías saber que el Spearow iba a pedir refuerzos como lo hizo. No tienes nada de qué disculparte. Ash parecía al borde de las lágrimas, estaba tan aliviado de escuchar que Nolan no estaba enojado con él por esto. Sabía que había decepcionado gravemente a su mejor amigo hoy, pero sinceramente nunca había tenido la intención de que esto sucediera. Solo esperaba que nadie saliera lastimado y que todos salieran ilesos de esta terrible situación. A pesar de que había mucho más que ambos chicos querían decir en ese momento, desafortunadamente nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, ya que en ese momento Pikachu repentinamente saltó de los brazos de Ash y comenzó a correr delante de los dos humanos, su cola en forma de rayo era la única parte de él visible en la hierba alta. Siguieron corriendo, intentando desesperadamente ignorar sus nervios y pánico mientras los furiosos graznidos, chillidos y gritos de la bandada resonaban en sus oídos, acercándose cada vez más. Muchos Pokémon salvajes que habían establecido sus hogares en la zona evitaron la persecución, lo cual fue una suerte para Nolan y Ash, ya que les permitió acercarse al río local sin ningún obstáculo en su camino.
No te preocupes, Pikachu. Gritó Ash a su compañero por encima del estruendoso alboroto de la bandada. Pase lo que pase, te salvaré. Sus palabras hicieron muy poco para tranquilizar a Pikachu. De hecho, el pequeño Pokémon amarillo tenía tan poca fe en la habilidad de su entrenador para manejar esta situación de pesadilla, que logró poner un aumento de velocidad extra y salió disparado, dejando a Ash, Nolan y Meadow en el polvo. No te adelantes. Le gritó Ash, harto ya de las travesuras del Pokémon eléctrico. Dije que te protegería. Pikachu. Espera, por favor. Nolan intentó, pero fue en vano. Parecía que su anterior rechazo a la pequeña criatura amarilla aún estaba demasiado presente en la mente del Pokémon, quien se negó a escuchar su súplica. Bulba. Meadow también intentó razonar con el terco Pokémon, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Tan atrapado en su enojo por el comportamiento persistente y poco cooperativo de su compañero, Ash no se dio cuenta de cuán cerca estaban ahora los líderes de la bandada detrás de él y sus amigos. ¡Ay! Gritó de repente de dolor el chico de cabello azabache. Uno de los Spearows se había estrellado contra su nuca con todo su peso. La bandada ya estaba sobre ellos, y Ash pronto se vio rodeado de garras afiladas y zarpazos. Nolan gritó al ser atacado de forma similar, protegiendo a Meadow contra su pecho mientras los Spearows intentaban devorarla con sus picos letales. El chico rubio gimió cuando algunos de los tipos voladores le hicieron sangrar, pero a pesar de los arañazos en los brazos, siguió protegiendo a su compañero lo mejor que pudo. Él siempre la protegería, sin importar el costo. Delante del grupo estaba Pikachu, en una situación similar. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico gemía de dolor mientras numerosos Spearow lo arañaban, mordisqueaban y picoteaban. No pudo evitar sentir una punzada de celos por la determinación con la que Nolan protegía a Meadow. Se preguntó si el chico lo habría protegido así de haber aceptado a Pikachu en su equipo. Las meditaciones del pequeño Pokémon tipo eléctrico fueron interrumpidas por el sonido de la voz de su propio entrenador. «Deja a Pikachu en paz, Spearow», exigió Ash furioso, pero fue inútil. Ninguno de los agresivos Pokémon salvajes obedeció su orden, y siguieron atacando a su compañero una y otra vez mientras Ash observaba impotente. Con un último grito de angustia, Pikachu cayó de bruces al suelo, encogido y gimiendo de dolor y terror. «Pikachu», gritó Ash con miedo. A pesar del mal comportamiento, las burlas y la desobediencia general de su compañero, a pesar de la traición y el rechazo absoluto que sintió cuando Pikachu le rogó a Nolan que fuera su entrenador, lo último que Ash quería era que el pequeño saliera lastimado. O peor aún, que lo matara una bandada de furiosos Pokémon salvajes. Así, con renovada fuerza y valentía, Ash logró abrirse paso entre los Spearow, alcanzando finalmente al Pokémon de tipo eléctrico caído y acunando su cuerpo inerte entre sus brazos. Entonces miró a su mejor amigo, haciendo una mueca al ver cómo el chico rubio se arañaba mientras protegía a su compañero. «Vamos, Nolan», gritó con urgencia al otro entrenador. «No podemos luchar contra ellos. Tenemos que seguir corriendo». Incapaz de evitar estar de acuerdo con la evaluación de la situación de su amigo, Nolan apretó los dientes, antes de agachar la cabeza y cargar a través de los Spearow que lo rodeaban, llegando exitosamente al lado de Ash con Meadow en sus brazos. «Bien hecho», animó Ash a su amigo. Nolan le sonrió, pero no respondió. En lugar de eso, los dos muchachos simplemente salieron corriendo nuevamente. El único problema era que habían estado tan concentrados en intentar escapar que ni Ash ni Nolan se habían dado cuenta de lo cerca que habían estado del río en su desesperado intento de escapar. De hecho, no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Chapoteo. Resoplando en completo shock, Nolan y Ash se encontraron de repente, junto con sus Pokémon, totalmente sumergidos en el agua. Ambos chicos patearon y se agitaron violentamente por un instante, luchando por respirar, preguntándose qué había pasado, antes de que sus mentes finalmente los recapacitaran y comprendieran. En su desesperación por alejarse de la bandada de Spearow, Ash y Nolan debieron haber corrido directamente desde el borde del acantilado, deslizarse por la cascada, antes de aterrizar en la piscina profunda de abajo. Genial, eso fue simplemente genial. Y antes de que ninguno de los chicos tuviera la oportunidad de orientarse, los problemas de los nuevos entrenadores solo empeoraron, si es que eso era posible a estas alturas. El río en el que se habían caído corría demasiado rápido como para que pudieran nadar hasta la orilla. Sus rápidos eran demasiado fuertes para escapar. Nolan, Ash, Meadow y Pikachu fueron arrastrados inmediatamente por la corriente. Eran absolutamente incapaces de detenerlo.
Pareció una eternidad mientras la corriente los arrastraba, pero en realidad solo pasaron un par de instantes antes de que el grupo se encontrara en aguas relativamente más tranquilas. O al menos estuvieron tranquilos durante 2 segundos. Nolan podría haber jurado que sintió que se le escapaba hasta la última bocanada de aire de los pulmones, presa del pánico, cuando él y sus amigos se encontraron repentinamente en la trayectoria de un gigantesco Pokémon submarino azul y amarillo que inmediatamente hizo temblar de horror al chico rubio. Reconoció a la criatura al instante, y tenía razón en estar aterrorizado. Gyarados. Él y sus amigos flotaban bajo el agua frente a un Gyarados. Uno de los Pokémon de tipo agua más poderosos, pero letales, del mundo. Conocido por su ferocidad y mal carácter, Gyarados era sin duda más letal que toda esa bandada de Spearows juntos. Si esa cosa decidía ir tras ellos, estaban jodidos. Una gran burbuja escapó de la boca de Ash al gritar, al ver también al enorme Gyarados acercándose a ellos. Frenéticos, los dos chicos comenzaron a patear furiosamente, y apenas lograron escapar de las enormes fauces de la monstruosa bestia antes de que los engulliera por completo. Milagrosamente, en lugar de perseguir a los dos humanos aterrorizados, el Gyarados simplemente pasó nadando junto a ellos. Honestamente, apenas pareció notar su presencia, y por eso Nolan no podría estar más agradecido. Desde su posición flotando junto al chico rubio, Ash sintió que su corazón recuperaba un ritmo mucho más regular y estable. Eso había estado demasiado cerca para mi comodidad. Mientras tanto, en la orilla de ese mismo río, una joven estaba sentada sola y tranquilamente, con su brillante cabello naranja atado en una cola de caballo única, una sonrisa serena en su lindo rostro mientras miraba la hermosa agua tranquila y clara. Su nombre, Misty Waterflower. Había pasado gran parte del día allí, haciendo una de las cosas que más disfrutaba en el mundo: pescar. Misty aún no había pescado nada, pero aún así había sido un día muy agradable. Había sido simplemente tan absoluta y maravillosamente pacífico. La chica de cabello naranja no se imaginaba que su paz y tranquilidad estaban a punto de ser destrozadas, de una forma que jamás habría imaginado. En ese instante, el flotador de su sedal, que se mecía en el agua, fue arrastrado hacia abajo. Sorprendida, Misty agarró rápidamente su caña de pescar y tiró con todas sus fuerzas. «¡Oye! Me picó algo», gritó la niña alegremente. Sus horas de paciencia finalmente dieron sus frutos. «¡Guau! De verdad creo que esto podría ser un éxito». Con un último tirón poderoso, Misty por fin logró sacar su captura del agua y llevarla a la orilla con un sonoro chapoteo. La chica de cabello naranja se giró con entusiasmo para ver qué había pescado. Su rostro inmediatamente mostró desilusión. A sus pies, tumbado en el suelo, resoplando como un loco y tosiendo a mares, no había un Pokémon de tipo agua como Misty esperaba. No. A sus pies, tumbado en el suelo, resoplando como un loco y tosiendo a mares, había dos chicos humanos que parecían tener más o menos la misma edad que Misty. Dos niños humanos llamados Ash Ketchum y Nolan Locke. No, son solo algunos niños, suspiró Misty para sí misma con decepción, sus hombros cayendo abatidos, antes de notar a los dos Pokémon exhaustos que estaban en los brazos de sus respectivos entrenadores, A y Pokémon. Con ese descubrimiento, la chica de cabello naranja corrió hacia donde los dos chicos estaban despatarrados en el pasto para ofrecerles ayuda. Al darse cuenta de que Pikachu parecía estar mucho peor que los demás, Misty corrió al lado de Ash primero, observando con preocupación a la pequeña criatura amarilla. «Oh», le susurró al Pokémon aparentemente indefenso que yacía flácido en los brazos del chico de cabello azabache, «¿estás bien?». Ash, sin darse cuenta de que Misty le estaba hablando a Pikachu y no a él, le sonrió, apreciando la amabilidad de la chica. «Sí», asintió en confirmación, con un tono agradecido, «estoy bien». Sin embargo, las cosas se aclararon rápidamente y Ash no pudo evitar tragar saliva nerviosamente cuando Misty le dirigió una mirada oscura y acusadora. «Tú no», espetó enojada la chica de cabello naranja, y Ash retrocedió un poco sorprendido. «Oh, mira lo que le has hecho a esa pobre cosita». Ash tragó saliva con fuerza ante tanta hostilidad. Nolan, por otro lado, entrecerró los ojos con disgusto. No le gustaba cómo ese completo desconocido acusaba a su mejor amigo de dañar a su compañero Pokémon. Bueno, claro, Nolan había reprendido a Ash por muchas cosas hoy, y de alguna manera, alejar a Pikachu había sido una de ellas. Había sido bastante duro, y tenía la intención de disculparse por ello cuando llegara el momento. Pero no había acusado a Ash de lastimar deliberadamente a su propio Pokémon. Sabía que Ash era demasiado bondadoso como para siquiera pensar en hacer algo tan terrible.
Así que quizás era un hipócrita por reprender a la chica, pero no iba a dejarlo pasar. Oye, Mi amigo no le hizo esto a Pikachu, dijo con una voz que no admitía réplica. Una bandada de Spearow salvajes lo hizo. Pikachu solo escapó de ellos por su culpa, así que no lo acuses de intentar lastimar deliberadamente a su propio compañero, porque él jamás haría eso. Misty miró al chico rubio sorprendida por un momento y, a juzgar por la sinceridad de su tono, permitió que su expresión se suavizara un poco. Lo siento, pensé que tal vez estabas maltratando a tu Pokémon, se disculpó con Ash, quien asintió en silencio en aceptación, aunque todavía parecía bastante dolido por la acusación. ¿Está respirando? Ash rápidamente dejó de lado su propio dolor y se apresuró a comprobarlo. Nolan también se acercó con Meadow para asegurarse de que el último miembro del grupo respirara sin dificultad. Aunque no era un experto, su padre le había enseñado algunos primeros auxilios básicos, así que confiaba tranquilamente en que podría revivir a Pikachu si fuera necesario. Afortunadamente, no parecía que las cosas llegarían a eso. Yo, creo que sí, dijo Ash después de unos momentos. Misty pareció aliviada por un momento, pero cuando Ash no se movió ni hizo ademán de levantarse, su temperamento rápidamente volvió a estallar. No te quedes ahí sentado. Espetó la chica de cabello naranja al ver que Ash no reaccionaba de inmediato. Tu Pikachu necesita un médico ya. Hay un centro Pokémon no muy lejos de aquí. Tienen que ponerse en marcha ya. Nolan tuvo que admitir que la chica tenía razón en eso. Pikachu, aunque respiraba sin problemas, parecía estar en un estado lamentable. Esos Spearow le habían dado una buena paliza, y parecía estar sufriendo un dolor terrible. Nolan miró al pequeño Pokémon de tipo eléctrico con compasión por un momento, antes de volver la vista hacia su compañero Pokémon. Para gran alivio del chico rubio, parecía relativamente ilesa. Solo unos pequeños rasguños, que no eran nada comparados con el estado en el que se encontraba Pikachu. Parecería que Ash también estuvo de acuerdo con la evaluación que Misty les había dado, ya que el chico de cabello azabache se puso rápidamente de pie, teniendo cuidado de no empujar demasiado a Pikachu. ¿Te refieres a un hospital? Le preguntó a Misty para aclararlo. Sí, asintió la chica de cabello naranja, con un tono bastante directo, para Pokémon. ¿Puedes decirme? Ash se quedó callado, nervioso, todavía algo desconcertado por el comportamiento poco amistoso de la chica. ¿Qué camino debemos tomar? Misty suspiró y negó con la cabeza con cansancio, pero señaló hacia el bosque. Nolan se dio cuenta enseguida de que se dirigía a Ciudad Verde y sonrió. Siempre le había encantado, en las raras ocasiones en que su padre lo llevaba a la ciudad. Estaba deseando volver ahora que era un auténtico entrenador Pokémon. Por ahí, le dijo Misty a Ash con severidad, quien asintió entendiendo. Gracias, le ofreció a la chica de cabello naranja una sonrisa tímida, apreciando su ayuda a pesar de su actitud fría. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar más palabras, el aire se llenó de repente de un sonido terriblemente familiar de chirridos y crujidos de plumas. Nolan sintió que la sangre se le helaba en las venas, mientras su rostro palidecía hasta adquirir un tono blanco espantoso. A su lado, Ash estaba igual, temblando de miedo. Ambos temblando y rezando a todos los Pokémon legendarios de los que habían oído hablar para que no fueran a ver lo que tanto temían. Ash y Nolan intercambiaron una mirada horrorizada, antes de girar en la dirección de donde provenían los horribles gritos. Sus corazones se hundieron al unísono perfecto. Llenando el cielo y acercándose a ellos desde el horizonte estaba la bandada de Spearow. Todavía furiosa, todavía cazándolos con venganza, todavía sedientos de sangre. Nolan no pudo evitar cerrar los ojos con absoluta desesperación, tratando de resistir el impulso de simplemente comenzar a llorar por puro agotamiento mental. ¿Esta pesadilla terminaría alguna vez? Ya vuelven. Gritó Ash, aterrorizado de nuevo mientras la bandada cruzaba el cielo hacia ellos, acercándose a una velocidad increíble. ¡Corran! Nolan no necesitó que se lo dijeran dos veces. Empujando las piernas con tanta fuerza que sus músculos ardían y gritaban en protesta, el chico rubio echó a correr tan rápido como le era humanamente posible. No fue fácil, considerando que su ropa aún estaba completamente empapada por su inesperado chapuzón en el río, pero logró avanzar considerablemente, tropezando por la orilla hacia el bosque. Bulbameadow lo animó suavemente a continuar desde su lugar en los brazos de Nolan. La pequeña hierba se sentía mal por tener que cargarla en un momento así, pero sabía que era su forma más rápida de escapar. Sus piernas solo los retrasarían. Aún así, estaba lista para atacar en cualquier momento si era necesario. Pradera mantendría a su humana a salvo, pasara lo que pasara.
Ash estaba a punto de seguir a su mejor amigo, cuando notó que su condición parecía deteriorarse mucho más rápido que antes. Pikachu apenas tenía fuerzas para sostenerse la cabeza, y parecía debilitarse cada segundo. Ash se mordió el labio con ansiedad, preocupado. Tenía que llevar a Pikachu al centro Pokémon lo antes posible, y el chico de cabello negro presentía que intentar llevarlo a pie no lo llevaría a tiempo. Buscando frenéticamente no solo una forma de escapar del Spearow, sino también de acelerar el viaje al centro Pokémon, Ash vio enseguida una bicicleta roja brillante, obviamente la de la chica, tirada en el césped no muy lejos de él. El chico de pelo negro corrió sobre ella sin siquiera pensarlo dos veces. Levantó la bicicleta hasta que estuvo de pie, Ash colocó con cuidado a Pikachu en la pequeña cesta delantera y se subió al asiento. Sin impresionarse, Misty corrió hacia él, mirándolo con enojo. Oye, ¿Qué haces? Exigió saber, sorprendida y furiosa porque ese extraño tocaba su propiedad. Ash apenas la miró mientras colocaba sus pies en los pedales. Lo tomo prestado, le dijo sin rodeos. Entonces el muchacho de cabello negro se fue y se alejó, pedaleando la bicicleta con cada gramo de fuerza que poseían sus piernas. Pero, Misty solo pudo mirarlo con la boca abierta. oye, Esa es mi bicicleta. Ash sintió una punzada de culpa y remordimiento al oír sus palabras. Sabía que, para la chica, a todos los efectos, le había robado la bicicleta. Aún así, mirando con tristeza a Pikachu tumbado en la cesta, Ash no podía arrepentirse de sus actos. Aunque el Pokémon eléctrico aún lo odiara, Ash haría lo que fuera con tal de salvar a su compañero. Te lo devolveré algún día. Prometió Ash, gritándole por encima del hombro a la chica que lo miraba fijamente. No oyó si ella respondió mientras subía a toda velocidad por la orilla, llegando rápidamente al punto al que Nolan había llegado a pie. Cuando pasó volando, Ash captó la expresión de sorpresa en el rostro de su mejor amigo. Ash, ¿qué haces? Le gritó Nolan, completamente incrédulo. Tenía una idea de cómo Ash pudo haber obtenido esa bicicleta, y desde luego no la aprobaba. Robar estaba mal, sin importar el motivo. Lo siento mucho, Nolan. Ash tragó saliva con dificultad, sintiéndose fatal, pero sabiendo que para conseguirle a Pikachu la ayuda que tanto necesitaba rápidamente, tendría que seguir sin su mejor amigo por ahora. Pero Pikachu está empeorando. Tengo que llevarlo al centro Pokémon lo antes posible. Lo siento mucho. Por un fugaz momento, Nolan realmente quiso sentirse molesto y herido porque su mejor amigo estaba dispuesto a abandonarlo en semejante crisis. Entonces el chico rubio miró a su compañero y se le ablandó el corazón al instante. Sabía que, si la situación fuera al revés, haría exactamente lo mismo si eso significaba salvar a Meadow. No podía culpar a Ash por priorizar a Pikachu cuando la vida del pequeño podía estar en juego. Así que, dejando a un lado cualquier sentimiento de dolor o resentimiento, Nolan le ofreció a su mejor amigo una sonrisa de apoyo. Está bien, Ash, lo entiendo, le aseguró al otro chico, quien sonrió aliviado. Ve. Consíguele a Pikachu la ayuda que necesita. Meadow y yo estaremos bien, y te alcanzaremos en cuanto podamos. Ash no pudo evitar sonreír, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, tan contento de que su mejor amigo entendiera y no se sintiera herido por sus acciones. Eres el mejor Nolan. Ash le sonrió al chico rubio, quien a pesar de la horrible situación en la que se encontraban, no pudo evitar devolverle la sonrisa. Te esperaré en el centro Pokémon, lo prometo. Y sin decir otra palabra, el chico de cabello negro salió pedaleando tan rápido como pudo, desapareciendo rápidamente en el bosque de paletas. oye, Gritó una voz furiosa detrás de Nolan. Vuelve aquí con mi bicicleta. Dándose la vuelta, el chico rubio tragó saliva nerviosamente al ver a Misty pisando fuerte por la orilla del río, mirando en la dirección en la que Ash acababa de desaparecer. Furiosa, inmediatamente se volvió hacia Nolan, quien tragó saliva y dio un paso atrás. No puedo creerlo. Empezó a gritar Misty, con la indignación reflejada en cada sílaba. Me robó la bici. Tu amigo me la acaba de robar. Nolan simplemente la miró fijamente, sin saber cómo responder. bueno, Espetó la chica tras unos instantes de silencio. ¿Qué vas a hacer al respecto? Algo desconcertado por la grosera exigencia, Nolan no tardó en sentir que su propia ira comenzaba a estallar. Sin embargo, se contuvo rápidamente, sabiendo que con la rapidez con la que la bandada se acercaba, no tenía tiempo que perder discutiendo con este extraño. Lo siento, sé que mi amigo tomó tu bicicleta sin permiso, pero solo fue para salvar a su Pikachu. Nolan intentó defender con urgencia las acciones de su mejor amigo.
No es un ladrón, y estoy seguro de que cuidará bien de tu bicicleta. Siento mucho que te hayas visto envuelto en este lío. Sus palabras hicieron poco para calmar el temperamento creciente de la muchacha. Ella abrió la boca, sin duda para disparar algún tipo de respuesta indignada, pero desafortunadamente para Misty, nunca tuvo la oportunidad de decir nada. Porque en ese preciso momento, la bandada de Sparrow estaba sobre ellos. Nolan chilló horrorizado, protegiéndose la cabeza y enroscándose alrededor de Meadow, quien gemía de terror. Misty también gritó alarmada, pero por alguna intervención divina, la bandada simplemente voló sobre sus cabezas sin hacerles daño. Los salvajes animales voladores ni siquiera parecieron notarlos mientras surcaban el cielo sobre el bosque paleta. Nolan se sintió confundido por un momento, pero gimió al comprender por qué los habían ignorado. Parecería que Ash y Pikachu eran los únicos objetivos de la bandada ahora. Bueno, ¿no fue eso simplemente perfecto? La preocupación y la inquietud por sus amigos lo inundaron por completo, y Nolan se volvió hacia Misty con una expresión de profunda disculpa. Realmente se sentía mal por lo que estaba a punto de decirle, pero no veía otra opción. Lo siento mucho, pero tengo que irme. Le dijo con urgencia, sin sorprenderse en absoluto cuando la expresión de la niña se transformó en una de ira incrédula. Tengo que ayudar a mi amigo y asegurarme de que esté bien. Empezó a correr de nuevo, para gran indignación de Misty. Oye, Gritó frustrada, espera un minuto. No puedo, lo siento. Gritó por encima del hombro, sintiéndose realmente mal, pero no lo suficiente como para evitar ir tras Ash, quien sabía que necesitaría su ayuda con la bandada. Le diré a mi amigo que deje tu bici en el centro Pokémon para que puedas recogerla más tarde. Siento mucho que te hayas metido en todo esto. adiós. Y sin decir ni una palabra más ni mirar atrás, Nolan cargó hacia el bosque en la dirección en la que había ido el rebaño. Necesitaba llegar a Ash. Tenía que asegurarse de que su amigo estuviera bien. Esa debía ser su prioridad ahora mismo. Así que, con ese pensamiento animándolo, Nolan aceleró el paso y desapareció rápidamente en el bosque paleta. Y Misty Waterflower no pudo hacer más que mirarlo con asombro. Ash sentía que las piernas se le iban a doblar. Se esforzaba al máximo para pedalear más rápido. El bosque pasaba a su lado como un rayo, mientras zigzagueaba con cuidado entre los árboles. Un solo pensamiento lo atormentaba, impulsándolo a seguir adelante al ritmo vertiginoso que había alcanzado. Lleva a Pikachu al centro Pokémon. Eso era lo único que importaba en este momento. Y hablando de Pikachu, el pequeño Pokémon eléctrico por fin abría los ojos al recobrar la consciencia. La pequeña criatura amarilla se sentía fatal, como si todo su cuerpo se estuviera rompiendo. Tras un par de instantes, su visión se aclaró, y Pikachu se encontró mirando a Ash, quien tenía una expresión de intensa concentración. Estaba tan cansado y le dolía tanto que ni siquiera tenía energías para fruncirle el ceño al chico de pelo negro. De repente, el cielo empezó a oscurecerse y, por una fracción de segundo, Ash temió que la bandada de Sparrow ya los hubiera alcanzado. Pero entonces, el joven entrenador oyó el ominoso trueno y enseguida se dio cuenta de que se avecinaba una tormenta. Ash apenas logró contener un gemido. Claro, después de todo lo que había salido mal ese día, claro que tenía que empezar a llover. Apretando los dientes con frustración, Ash siguió adelante, ignorando las primeras gotas que le cayeron en la cara. Pikachu, se escuchó un suave gemido desde la canasta. Al bajar la mirada, Ash finalmente notó que Pikachu había despertado. No pudo evitar la sonrisa de alivio que iluminó su rostro. Si Pikachu estaba despierto, significaba que aún tenía tiempo, que aún podía llevarlo al centro Pokémon antes de que fuera demasiado tarde. Aguanta, Pikachu. Ash tranquilizó con dulzura a la pequeña criatura amarilla que yacía en la cesta. Ya casi llegamos. Pikachu quedó atónito. El Pokémon de tipo eléctrico de repente vio a Ash con otros ojos. Allí estaba un chico al que había descartado rápidamente como idiota. Un torpe e inútil imbécil al que no quería como entrenador y del que había estado desesperado por alejarse. Incluso le había rogado a ese chico Nolan que lo acogiera, juzgando al chico rubio como el menor de dos males. Había llegado a la conclusión de que Ash sería demasiado poco confiable para cuidarlo como es debido. Y sin embargo, allí estaban. Pikachu necesitaba urgentemente ayuda médica, y a pesar de todo el dolor y la angustia que había intentado infligir al humano que lo tenía atrapado, Ash seguía esforzándose al máximo para conseguirla. Un sinfín de emociones difíciles bullían en el estómago de Pikachu, pero sabía exactamente cuál era la más fuerte de todas: el remordimiento.
Por primera vez desde aquel día, Pikachu se sintió feliz de estar en compañía de Ash Ketchum. Sin embargo, antes de que el pequeño Pokémon de tipo eléctrico tuviera la oportunidad de reaccionar ante el repentino cambio de actitud que estaba experimentando, lo inevitable finalmente ocurrió. Cuando un relámpago cruzó el cielo, la bandada de Spearow finalmente los alcanzó. Inmediatamente comenzaron a picotear los brazos y la cabeza de Ash, pero el chico de cabello azabache siguió adelante con obstinación, intentando desesperadamente poner a Pikachu a salvo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que su ataque contra el chico se volvió excesivo, y la bicicleta se tambaleó antes de volcarse. Con un par de gemidos a juego, Ash y Pikachu cayeron al suelo. Con el cuerpo casi entumecido por el dolor, Ash levantó la cabeza débilmente. Lo que vio amenazó con partirle el corazón en dos. Tirado en el suelo, justo frente a él, estaba Pikachu. La pequeña criatura amarilla estaba tan débil que ni siquiera podía moverse. Parecía tan pequeño, tan indefenso, mientras miraba a Ash con ojos abiertos y aterrorizados. «Pikachu», gritó el nuevo entrenador. Cualquier frustración anterior con su rebelde compañero desapareció al instante al verlo en tan terrible estado. Con sus últimas fuerzas, Ash se arrastró a gatas hasta donde su compañero había caído boca abajo, extendiendo la mano con cautela y acariciándole suavemente la cabeza al llegar a su lado. Para su ligera sorpresa, pero para su feliz alivio, a Pikachu no pareció importarle su toque esta vez. Y ahí fue cuando todo hizo clic. El abrazo, cuando se conocieron por primera vez. Por eso Pikachu no confiaba en él. También por eso había saltado de los brazos de Ash antes de que cayeran al río. A Pikachu no le gustaba que lo tocaran desconocidos. Y al recordar su primer encuentro, Ash entendía por qué. Debió de ser muy aterrador para el pequeño que un completo desconocido lo levantara y lo abrazara de repente. A Ash no le gustaría que alguien le hiciera eso, así que ¿por qué a Pikachu? Se sentía como un idiota ahora, pero no era el momento de pensar en eso. Solo esperaba que ambos salieran ilesos de esta pesadilla. Después de todo, le debía a Pikachu una disculpa bastante grande. Pikachu gimió suavemente con miedo, finalmente buscando algún tipo de consuelo en Ash por primera vez. Esto no puede pasar, solo agárrate, Pikachu. Suplicó Ash desesperadamente. Se oyó otro trueno que hizo saltar a humanos y Pokémon, antes de que el aire se llenara de repente con los gritos de 100 Spearows. Ash cerró los ojos con desesperación. Ellos nunca lo fueron a detenerse. No hasta que se vengaran. Quizás la única forma de garantizar la seguridad de Pikachu, así como la de Nolan y Meadow cuando inevitablemente los alcanzaran, era dejar que el Spearow se las arreglara. Intentando armarse de valor para llevar a cabo lo que, francamente, era un suicidio. Ash supo lo que tenía que hacer. Respiró hondo y sacó la Pokébola de Pikachu de su cinturón. «Pikachu, entra», le pidió gentilmente. Y de nuevo, Pikachu se quedó sin palabras. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que Ash pretendía hacer. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico apenas podía creer que Ash estuviera dispuesto a sacrificarse por él, pero la evidencia estaba ante él. Incluso después de la horrible forma en que había tratado al chico, Ash estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Por él. Los ojos de Pikachu brillaron con lágrimas contenidas. Realmente había juzgado mal al chico, pero al menos había un rayo de esperanza. Aún había tiempo para arreglar las cosas. Así que el pequeño Pokémon amarillo negó con la cabeza, pero esta vez no fue por desobediencia injustificada. Fue porque después de su última revelación, Pikachu simplemente no podía dejar que Ash enfrentara esto solo. «Sé que tienes miedo de entrar ahí, pero si estás dentro quizá pueda salvarte», suplicó Ash desesperado, malinterpretando la razón por la que Pikachu se negaba a obedecer. «Por favor, Pikachu, por favor, escúchame y entra. Después de eso, confía en mí». Y finalmente, Pikachu lo hizo. Él confió a Ash. Pero por eso no podía hacerlo. No después de que Ash finalmente se ganara su respeto, su confianza e incluso su aceptación. No. Pikachu no podía abandonarlo para salvarse después de un cambio de opinión tan drástico. Él negó con la cabeza y el rostro de Ash se ensombreció. El niño sabía que no tenía tiempo para discutir con su testarudo compañero, sin embargo, los Spearow no iban a ser tan amables, por lo que colocó la Pokébola en el suelo al lado de Pikachu y rezó para que el pequeño pronto viera la razón. Con una valentía que en realidad no sentía, pero que estaba dispuesto a fingir por el bien de su compañero, Ash se alejó de Pikachu hacia lo que sin duda sería su perdición.
Tembló, pero extendió los brazos, ofreciéndose al despiadado Spearow que llenaba el aire ante él. «Spearow, ¿saben quién soy?», gritó Ash a la bandada, sorprendido de la seguridad que transmitía su voz cuando en realidad estaba muerto de miedo, terriblemente consciente de que existía una gran posibilidad de que no saliera vivo de esta, de que no volviera a ver a su madre ni a su mejor amigo. Rezó para que lo perdonaran por lo que estaba a punto de hacer. «Soy Ash Ketchum, del pueblo de Paleta. Estoy destinado a ser el maestro Pokémon número 1 del mundo. No puedo ser derrotado por gente como ustedes». Su elección de palabras tuvo el efecto deseado. Los Spearow, si era posible, empezaron a gritar y chillar aún más fuerte, indignados por lo que percibían como burlas. Sin embargo, era justo lo que Ash esperaba. Quizás si los enojaba lo suficiente, dejarían a Pikachu en paz y simplemente lo atacarían. Nolan probablemente le diría que era una locura, pero Nolan no estaba allí ahora mismo. Una pequeña parte egoísta de él no podía evitar arrepentirse. Le hubiera gustado tener la oportunidad de decirle adiós como es debido. Ash estaba tan absorto en la emoción del momento y en todos los arrepentimientos que cargaba con él, que no se dio cuenta de lo que sucedía a sus espaldas. Pikachu, sinceramente conmovido por las desgarradoras acciones del chico, logró ponerse de pie. «Los derrotaré y los capturaré a todos», continuó Ash burlándose. «¿Me oyen?». Sin apartar la vista de la furiosa horda de Spearow que se movía a su alrededor, Ash comenzó a dirigirse a Pikachu nuevamente, sabiendo que bien podría ser la última vez que hablara con su compañero que finalmente supo que lo había juzgado tan severamente. «Pikachu, entra en la Pokébola», instó Ash, pero no se giró para comprobar si el pequeño tipo eléctrico le había obedecido esta vez. Es la única manera. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando a cada uno de los Spearow que lo miraban fijamente. Ash respiró hondo para calmarse, esforzándose al máximo por ser valiente ante el miedo. De que este fuera el final, de que su historia terminara antes de tener la oportunidad de ser contada. Aún así, mantuvo la calma y permaneció frente a Pikachu, protegiéndolo, mientras la bandada finalmente descendía. «Ven a buscarme», gritó. «Lo siento, Nolan». Esas palabras resonaron repetidamente en la mente de Ash. Lamentaba haberles arruinado un día tan especial. Lamentaba haber decepcionado a su amigo una y otra vez. Lamentaba no tener la oportunidad de arreglarlo todo. Pero sobre todo, lamentaba no estar presente para emprender el viaje que habían soñado juntos. Apretando los puños, Ash se tensó, con el estómago hecho un nudo mientras esperaba el fin. Los Spearow se acercaban a él, con sus garras preparadas para destrozar al joven, y entonces Pikachu no pudo soportarlo más. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico sabía que se había equivocado con Ash, y ahora era el momento de demostrarlo, de demostrar que realmente apreciaba los esfuerzos de Ash por salvarlo a él antes que a sí mismo. Ash había demostrado que sería leal. Era el turno de Pikachu de hacer lo mismo. Y fue así que con sus últimas fuerzas Pikachu entró en acción. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Pikachu saltó, rebotando en el hombro de Ash y enfrentándose a la bandada, listo para devolverle el favor y proteger al chico a toda costa. Y con lo que parecía una intervención divina, un rayo cayó sobre el pequeño Pokémon amarillo. Sin embargo, en lugar de dañarlo, la explosión de energía solo sirvió para potenciar su ataque. Con una brillante luz dorada, Pikachu comenzó a brillar. El grito del Pokémon se oyó a kilómetros de distancia mientras Pikachu liberaba hasta la última gota de electricidad acumulada en su cuerpo. La explosión de energía resultante fue tan masiva e intensa que envolvió a todos los Spearow e iluminó el bosque hasta donde alcanzaba la vista. Aturdido, Ash fue arrojado hacia atrás por la gran fuerza del ataque. Gimió al caer bruscamente al suelo y se vio obligado a protegerse los ojos, pues la luz era tan intensa que prácticamente lo cegó. Cuando finalmente se apagó, el chico de cabello negro se quitó las manos de los ojos con timidez e intentó contemplar la vista. Ciertamente no era lo que esperaba. La lluvia había parado. Eso fue lo primero que notó. Lo segundo fue que todos los Spearow habían desaparecido. Si habían huido, se habían visto obligados a irse o habían sido completamente destruidos por la fuerza de la explosión, Ash no tenía ni idea. Y ahora mismo, sinceramente, le daba igual. Su única atención ahora mismo era Pikachu, que estaba desplomado en el suelo junto a él, apenas consciente en ese momento. Ash sonrió. Finalmente se acabó. Bueno, los vencimos, Ash logró gruñir, apenas capaz de creer que en realidad ambos habían sobrevivido. Pikachu le dedicó una sonrisa tímida antes de extender su pequeña pata hacia la mano de Ash.
Ash, sonriendo, le devolvió el gesto y sus dedos se encontraron. Y en ese momento, Ash supo, y casi lloró de pura felicidad. Las cosas entre él y su compañero iban a estar bien de ahora en adelante. Nolan estaría muy orgulloso de él. Y hablando del chico rubio, Ash. Un grito frenético resonó por el bosque, provocando una sonrisa en los labios de Ash y Pikachu, Pikachu. Apenas con energía para levantar la cabeza, Ash no pudo evitar la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro al ver a su mejor amigo corriendo hacia él con Meadow en brazos. Ash intentó gritarle para asegurarle que estaban bien, pero no tuvo fuerzas. Pero no importaba. Nolan estuvo a su lado en segundos. Con sus ojos azules llenos de lágrimas de terror, Nolan se dejó caer de rodillas junto a Ash, colocando a Meadow en el suelo junto a él antes de tomar a su amigo de cabello azabache en sus brazos. Ash. Logró decir entre lágrimas mientras lo abrazaba con fuerza. Tenía tanto miedo por su amigo que nada más le importaba. Vas a estar bien. Estoy aquí, te tengo. Nolan, Ash respiró, con una pequeña sonrisa aún en su rostro. Lo vi todo desde lejos, pero estaba demasiado lejos para ayudar. Balbuceó Nolan, casi histérico al ver a su mejor amigo y a su compañero en tan terrible estado. Pero ahora puedo ayudar. Los llevaré a la ciudad, ¿de acuerdo? Los ayudaré. Solo agárrense. Y Ash por fin se relajó, sintiendo un consuelo inimaginable al tener a su mejor amigo a su lado una vez más. Abrió la boca para responder, pero antes de que Ash pudiera hablar, algo extraño sucedió. El aire sobre el bosque pareció ondularse y temblar, antes de que un sonido sobrenatural resonara en el cielo, casi como una melodía o una canción. Completamente desconcertado, y preguntándose si estaría delirando, Ash miró hacia arriba, y fue entonces cuando lo vio. Nolan notó la acción de su mejor amigo y siguió su mirada. Un jadeo de puro asombro escapó de los labios del chico rubio. Pika, Bulba, sus dos parejas también miraban al cielo con total incredulidad. Los cuatro luchaban por asimilar la vista con claridad, con la mente en estado de shock ante lo que presenciaban. Parecía que llenaba todo el cielo. Como nunca antes habían visto. La criatura, casi divina, adoptó la forma de un pájaro gigante que fácilmente habría alcanzado los 9 metros de altura y hubiera estado en el suelo. Sus imponentes alas eran una mezcla de carmesí real, blanco deslumbrante y verde esmeralda. Colores majestuosos fácilmente distinguibles incluso a gran distancia. Una brillante cresta del oro más puro adornaba la cabeza de la criatura, y sus ojos relucientes ardían con el poder de 1000 soles. El ser estaba rodeado por una neblina de luz asombrosa que brillaba con todos los colores del arco iris, tan brillante que era casi cegador. Fue impresionante. ¿Qué es eso? Apenas logró balbucear Nolan, asombrado. No, idea, respiró Ash, tan aturdido por la indescriptible belleza de la criatura en el cielo que le costaba hablar, Pokédex. Al captar esa última palabra, la indicación de su amigo logró que el cerebro agotado de Nolan volviera a funcionar. Lo suficiente como para sacar su Pokédex del bolsillo trasero y apuntar hacia la gigantesca criatura en el cielo, al menos. No hay datos, informó Dexy, y los brillantes ojos azules de Nolan se abrieron con atónita incredulidad. Este Pokémon no está registrado en la Pokédex de Cantón. Nolan apenas podía creerlo. El chico rubio sabía que esas palabras solo significaban una de dos cosas. O ese precioso Pokémon había venido de otro lugar, o nunca antes lo habían visto. Una enorme sonrisa de pura y sincera emoción iluminó el rostro del joven. ¿Es posible que él y Ash realmente hayan visto un Pokémon no descubierto? Sin embargo, guardándose sus pensamientos por el momento, Nolan simplemente observó en silencio la brillante maravilla de la naturaleza que se elevaba por el cielo y sobre un arco iris, mientras sus amigos hacían lo mismo. Cuando finalmente desapareció de la vista, el pequeño grupo de viajeros no pudo evitar preguntarse qué más les esperaba allá afuera. Solo una cosa era segura. No podían esperar para descubrirlo. Y aquí estamos. No puedo expresarles lo feliz que estoy de terminar este episodio. Ni siquiera estoy muy emocionado con cómo quedó este capítulo. No sé, simplemente se siente un poco apresurado en algunas partes, pero no había forma de dividirlo en 2 capítulos separados. Simplemente quería terminarlo de una vez, así que como resultado, ustedes tuvieron un capítulo un poco más largo de lo normal. Por cierto, hay algo que se quedó en una reseña y que me gustaría comentar. Quiero agradecer a Danny Jones II por señalarme un error que cometí en el primer capítulo. En la batalla contra Gengar y Nidorino, escribí que Gengar fue golpeado por el ataque cuerno de Nidorino, lo cual, por supuesto, no funcionaría con un Pokémon de tipo fantasma.
Siendo justos, ese mismo error está en el episodio del anime, pero debería haberme dado cuenta. Volví y modifiqué un poco esa escena para corregirlo, pero gracias a Dan y John II por avisarme. De todos modos, pasemos al siguiente tema. Otra nueva votación. Originalmente, iba a guardar esto hasta que volviera a tener la historia paralela al juego, lo que significaría escribir al menos hasta el episodio Clefairy y la piedra lunar, justo antes de enfrentarme a Misty en el juego. Luego cambié de opinión. Decidí que al menos quería tener mi primer equipo completo de 6 Pokémon decidido para el final del primer episodio para poder planificar con antelación, así que lo adelanté derrotando a Misty en el juego para poder avanzar a nuevas zonas. Así es, chicos. Otra votación para un nuevo encuentro. De opciones de Pokémon, Ruta 5. Meowth, masculino, naturaleza audaz, habilidad de recogida Ruta 9. Rattata, macho, naturaleza imprudente, habilidad de huir Ruta 10. Voltorb, sin género, naturaleza relajada, habilidad estática. Seguro que algunos se preguntan por qué hay un Rattata aquí cuando estoy jugando con la cláusula de duplicados y ese Pokémon ya ha sido rechazado. Bueno, la Ruta 9 no ofrecía nuevos encuentros, y no iba a saltármela, así que en zonas como esta, atraparé lo primero que encuentre y así tendré una oportunidad de redimirme. De todos modos, sé que al final todo depende de ustedes, pero hay uno de estos Pokémon que realmente espero que gane, y otro por el que rezo no obtener, aunque no diré cuál. Finalmente, muchas gracias por leer. Incluso si no quieres votar por el Pokémon, considera dejar una reseña, ya que me encanta recibir comentarios. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Hasta la próxima, seguid leyendo.